MLP Fanfic, Las desventuras de Starlig, parte 2. El ambiente estaba cargado con la más abrumadora oscuridad. Starlig, primer antiguo líder de nuestro pueblo, que fue destruido a espaldas del unicornio, el cual estaba tomando más aire después de la carrera de su vida, una carrera por la misma después de que el gran depredador semiacuático la persiguiera por un rato, para sacarla de lo que considero su territorio. Después de perder al gran animal Starlig, Glimmer exploró la zona con cuidado, cayendo en cuenta que estaba totalmente perdida y no podía consultar el mapa del viejo cartógrafo, pues no tenía su alforja debido a que la lanzó tontamente en el pánico de su huida. Ahora estaba a merced de las bestias, que eran muy bien conocidas por años de estudios, pero también estaba a merced de criaturas que no conocía en lo absoluto. Perspectiva de Starlig. Ya lo perdí, dije con uno de los alivios más grandes que he tenido en mi vida después, claro, de cuando obtuve mi cutie mark un poco después del presumido de Sunburst. Y hablando de mi cutie mark, me acabo de percatarme de que el maquillaje ya se borró en esa zona. Supongo que no pasa nada, después de todo aquí nadie me va a reconocer. Ahora mismo me preocupo más por la noche y por la presencia de esa cosa en el pantano. Espero que no regrese. Volví a utilizar magia para volver a construir un pequeño refugio para dormir esta noche. Sin embargo, no pude evitar sentirme mirada o de alguna manera acosada, como si una entidad omnipresente estuviera vigilando cada pequeño movimiento que hago. No faltaron los sonidos de la noche, alguna rama rompiéndose, el aullido de un lobo de madera buscando a su manada, pero lo más espeluznante fueron los rugidos de algún animal desconocido para mí. Esto hizo que me preocupe en gran medida, lo que provoca que cambie mi ubicación en reiteradas ocasiones hasta hallar el ideal donde pasar la primera noche. Sin embargo, en todo momento me estuvieron siguiendo. Nunca faltó el momento en el que se escucharon los arbustos sacudiéndose o pequeñas pero rápidas sombras entrando y saliendo del rabillo del ojo. Más de una vez activé magia en advertencia para cualquier invitado no deseado que me interrumpan. A la mañana siguiente, me levanté un poco tarde con un dolor de espalda terrible gracias al duro suelo en el que me vi obligada a dormir. Sinceramente, la cama de la posada en la que me quedé parece la más cómoda del mundo en comparación. Por suerte, los ojos que me seguían se fueron a las pocas horas y me dejaron descansar. Ahora mismo mi prioridad es encontrar mi alforja abandonada en algún lugar de este pantano, así que emprendí curso a la dirección donde creí que estaría. Sin embargo, no tomó mucho tiempo antes de darme cuenta que no sabía dónde estaba. Sabía que estaba en el pantano Froggy Bottom, y si camino un rato encuentro fácilmente un bosque que supongo que es el llamado bosque Everfree. Aún así, ambos ecosistemas son amplios, sobre todo el Everfree. Eso sumado a que ahora sé que en el pantano está esa cosa, supongo que tendré que seguir mis pasos para encontrar mi alforja. Ha pasado un rato y parece que solo me pierdo, más también el hambre empezó a asomar tímidamente la cabeza. Por suerte, no es algo tan grave, todavía puedo aguantar otro rato antes de tener que rebajarme a comer pasto como los animales, que la verdad no se ve para nada apetitoso. En cierto momento volví a encontrarme con el monstruo, pero esta vez fue de más lejos y logré ocultar mi presencia, lo que dio paso a poder ver mejor a la criatura, y cayendo en cuenta que de hecho se parece un poco a la descripción que me dio esa Sugar Bell. Tenía una altura de 13 metros y era sostenido por dos patas increíblemente hinchadas de músculo. Su boca parece la de un cocodrilo, de hecho también tenía escamas muy parecidas a las de los dragones. Contaba con dientes muy grandes, pero después verlo un rato noté que se alimenta especialmente de peces. Aún así, esa cabeza de hidra daría a entender que no tiene miedo en comer carne. Hay por supuesto esa extraña aleta dorsal que de alguna manera lo hace más imponente todavía. Como sea, cuando la criatura se fue, la estúpida salicornios que gobierna esta nación, aún más estúpida, empezaron a bajar el sol y a subir la luna, provocaron que la oscuridad volviera a apoderarse del pantano, y dejándome a la intemperie del frío atronador, decidí dormirme en la frontera del bosque Everfree y el pantano Froggy Bottom para tener un sueño un poco más tranquilo en el sucio suelo. En cierto momento, un 100 pies del tamaño de mi casco decidió saludarme, lo que me asustó en gran medida, pero con un hechizo simple logré exterminar al insecto. Después de ese pequeño altercado empecé a construir otro refugio, usando mi magia, y los troncos disponibles sirvieron para crear un poco de fuego que calienta mis huesos de manera agradable para quedarme dormida. Starlig despertó.
No obstante, no era ella misma, la pony estaba encarnando a un pequeño mamífero llamado Multituberculata. El desconcierto fue tal que Starling empezó a gemir y llorar retorciéndose con horror tratando de hablar, pero estas criaturas no tenían la anatomía para tal acción. Rápidamente su madre, o al menos lo que parece ser su nueva madre, mordió su cuello y la empezó a arrastrar a un lugar desconocido. Fue en esa posición que Starling empezó a notar la entidad que estaba en el cielo. Era algo que la pobre ni siquiera supo explicar, pero tenía múltiples apéndices que se movían de manera lenta pero caótica. La supuesta madre o cualquier criatura que tránsito no pudo verla, pero Starling sí pudo. En un momento los apéndices se dejaron de mover por un segundo y un meteorito que tenía un color que Starling no pudo identificar ni entender se precipitó con gran fuerza, licuando el suelo y generando una onda expansiva que arrasó con todo en cuestión de segundos. Desperté de golpe y miré un poco a mi alrededor. Noté cómo mi cuerpo temblaba de manera descontrolada, pero no sé por qué, ni siquiera recuerdo claramente lo que soñé. Intenté pararme, pero de repente fui asaltada. Una criatura un poco más pequeña que yo, saltó a mi espalda y empezó a morder con fuerza encajando sus afilados colmillos. Me sacudí con todas mis fuerzas y empecé a dar patadas feroces hasta que el animal se soltó. Una vez que tuve de frente a la criatura, logré verla mejor y me sorprendió lo que vi. Era ampliamente parecido a una ave, pero esta cosa medía 1 metro de altura, contaba con colmillos ahora empapados por mi sangre, y noté una garra curva y que sobresalía de manera amenazadora. Rápidamente activé mi magia lista para darle una buena descarga. Sin embargo, de la oscuridad salieron más como él rodeándome, listos para atacar. El aire se hizo mucho más denso, mi respiración se aceleraba al compás de mi corazón, pero mi percepción del tiempo se volvía más lenta. Estaba lista para actuar, lamentablemente ellos también lo estaban. En un rápido movimiento lancé un rayo atronador sobre uno de mis atacantes. El ser no pudo reaccionar y se lo comió de lleno, pero no paré. Empecé a correr nuevamente con todas mis fuerzas y las criaturas me siguieron. Decir que eran rápidas era poco, prácticamente no tardaban nada en alcanzarme. No obstante, cada vez que lo lograron fueron recibidos por un fuerte golpe de mi casco que los aturdió momentáneamente. Pasaron 2 minutos enteros y sinceramente ya el cansancio hacía que bajara la velocidad, algo que aprovechó uno de esos pequeños demonios para volver a saltar encima de mí y tirarme al suelo, esta vez no utilizando sus colmillos, sino su garra curva que se encajó en mi cuerpo como una navaja, que me orilló a dar un grito desgarrador que resonó en todo el aire. La bestia, que todavía tenía su garra encajada en mi carne, intentó usar sus colmillos para darme el golpe de gracia, pero yo no lo permití. Usando mi magia lancé con fuerza al monstruo su garra, haciendo más daño al ser removida con tanta brusquedad. El compañero del animal intentó acabar conmigo, pero lo resolví con otro rayo mágico. Por último, la criatura que lancé se reincorporó e intentó atacar, pero también recibió otro rayo especialmente poderoso. Di un respiro hondo, pero mi magia estaba totalmente agotada, y mi cuerpo estaba muy dañado, pero creo que viviré solo. Tenía que curar el pequeño chorro de sangre que provocó el maldito animal. Todavía era de noche y el frío me mantuvo un tiempo muy pequeño despierta, pero mi cuerpo colapsó en cansancio y no pude dar otro paso. Estaba desgastada en varios niveles, tanto física por las heridas y el cansancio como mental por la falta de sueño y el uso indiscriminado de mi magia. Al final solo me desmayé en mi lugar. «Sargento Starling, despierte», me gritó una voz profunda que efectivamente logró que abriera mis ojos y miré a mi alrededor. Estaba en un páramo casi desierto con algunas hierbas creciendo con dificultad, con árboles quemados y agua increíblemente contaminada de algo que no pude identificar. Miré a mi frente y me asusté al ver a una criatura bípeda de increíble tamaño que parece alguna clase de primate. Estaba vestido con un extraño uniforme y portaba artefactos que nunca vi en mi vida. La sargento Ellie ya logró reparar el motor de hidrógeno del vehículo. Tomé su carabina de riel y abordé. Remató la persona y yo solo pude contestar: «Sí, subteniente». No sé de dónde salieron esas palabras, no conocía al tipo, mucho menos su rango. Instintivamente tomé lo que creo que es una carabina de riel y de hecho la sostuve con tal naturalidad que parece que no fuera la primera vez que utilizo una de estas, aunque sea todo lo contrario. Fue en ese momento que noté que yo también era una de ellos. Mi altura se duplicó y empecé a caminar en 2 patas. Mis pezuñas fueron cambiadas por extraños apéndices que terminan en 5 dedos y al pasar mi lengua por mi boca noté 4 dientes caninos que eran pequeños pero todavía eran efectivos para comer carne.
Me subí al extraño vehículo, tenía 4 ruedas y estaba hecho de alguna clase de metal con patrones hexagonales, y uno de mis compañeros habló de repente: están increíbles estos nuevos convoy con blindaje de elemento, ¿verdad, Starlight? Me giré y asentí con mi cabeza con un poco de duda. Mejor me puse a ver la ventana para analizar mi situación. Entonces lo vi, era un hombre completamente hecho de sombras, que estaba suspendido en el aire, sin moverse de su posición, y aún así nos seguía a todas partes. ¿Ustedes ven al tipo que está flotando?, dije con inseguridad, y mis compañeros solo miraron por sus respectivas ventanas. No hay nada, Star, ¿acaso fumaste marihuana otra vez? Me sentí un poco ofendida, aunque realmente no sé por qué no sé qué es la marihuana. Lo dejé pasar y volví a ver con miedo al sujeto, que me regresó la mirada y me regaló una sonrisa, o al menos una bastardización de una que solo me incomodó todavía más. De repente sonó una alarma y el subteniente gritó: drones kamikaze. En un instante fuimos impactados por una explosión que voltea el vehículo. Logramos salir y mis compañeros empezaron a disparar con sus propias carabinas de riel, las cuales sonaron como chasquidos. Yo me quedé en el suelo paralizada y de repente vi como un compañero fue impactado por un haz de luz roja que lo asesinó al instante. Soldados mongoles, gritó la que supongo que es la sargento Ellie. Entonces otra explosión hizo acto de presencia y nos lanzó con gran fuerza. De repente sentí el dolor más abrumador en mi pierna. Otra soldado se acercó en ese momento y exclamó: mierda, tienes demasiada metralla en la pierna. Tengo que... No terminó de pronunciar ya que otro haz de luz impactó su cara carbonizado. De inmediato solo volteó al frente y de repente desperté nuevamente agarrándome la cara. Instintivamente sentí un ardor en ella, pero esta estaba intacta. Me levanté de mi lugar, noté que todavía tenía la herida causada por el pequeño monstruo, pero esta vez ya contaba con magia, así que la utilicé rápidamente para curarme con un hechizo de mi arsenal personal. Ya era de día y los pájaros cantaban una melodía alegre. No sé cuánto tiempo estuve desmayada y no recuerdo nada de lo que soñé. Sin embargo, eso no es lo que me concierne en este momento. Ahora el hambre dejó de ser leve y empezó a rugir como una bestia, provocando fuertes dolores estomacales. Miré un poco el césped del suelo, pero rápidamente alejé ese pensamiento intrusivo de mi cabeza. No voy a rebajarme a comer sucio pasto como si fuera un animal. No, en mi alforja debía de haber una buena porción de comida. Después de todo, antes de irme del pueblo en donde me quedé a dormir, recuerdo que compré cosas como manzanas e incluso unos pastelitos. Caminé por un buen rato, 1 o 2 horas. Sinceramente estoy perdiendo la percepción de tiempo, por lo que no sé muy bien cuánto tiempo he estado caminando, pero algo que sí sé es que el hambre empezó a comerse mi estómago y los dolores solo empeorar más. Por suerte, al estar en un pantano hay agua por todas partes, por lo que puedo llenar esa necesidad con facilidad, aunque no sea fanática de tomar agua donde sapos crían a sus renacuajos y hacen popó en el agua. Me he encontrado con el rey del pantano, como ahora le digo al animal. Por suerte, he logrado mantener perfil bajo, por lo que no han habido nuevos problemas, excepto que sigo con hambre. También me he encontrado con otros acechadores, como le digo ahora, los depredadores emplumados. Al no saber su nombre real, ahora sabía cómo derribar con facilidad a estas cosas, y de hecho me considero a mí misma en una experta repeliendo a los acechadores. Caminé dando más vueltas y realmente no encontré mi alforja. El hambre no hizo más que incrementar, entonces lo hice. Empecé a comer el pasto en el suelo y sabía espantoso, pero con el hambre que tenía realmente ya ni siquiera me importa. Además, el pasto y el heno son parecidos de alguna manera, supongo yo. ¿A quién engañó el pasto y el heno? No se parece en nada. Terminé de comer y, para ser franca, no me sentía llena, sumado a que tenía un poco de tierra en la boca, lo que provoca mi absoluto asco. Miré a mi alrededor y noté pisadas enormes. Sin embargo, al acercarme noté que estas eran más pequeñas que las del rey del pantano y las del monstruo de mi pueblo. De hecho, no sé qué ha pasado con mi pueblo. He tenido tantos problemas en mi cabeza que ya se me había olvidado mi objetivo principal, el cual ya ni siquiera tenía sentido para este punto. Supongo que puedo encontrar Ponyville y pedir que me lleven hasta el pueblo, y para eso tendré que adentrarme de lleno en el bosque Belfrede y salir por fin del pantano Froggy Bottom.
Como dije, me adentré de lleno en el bosque Belfry solo. Tengo entendido que es un bosque peligroso lleno de depredadores, pero cuando ya te batiste en carrera con el rey del pantano y derribaste a varios acechadores, realmente solo pasas de sentado. De todos modos, me preocupa un poco las huellas anteriores. También tenían 3 dedos con muescas en las puntas, señal de las garras. Sin embargo, el tamaño no era tan exagerado como ya se me acostumbra a ver con el rey del pantano. Caminé un poco más y sentí un temblor muy fuerte que seguía cierto patrón similar a pisadas. Sinceramente no quería seguir el origen ni saber quién era el dueño, pero un mugido me hizo cambiar de opinión. Cuando me asomé por unos matorrales, me asombré al ver algo totalmente nuevo para mí. Esta criatura era cuadrúpeda y tenía una altura de 25 metros con 30 metros de altura, un cuello largo, y estaba acompañado de muchos de su misma especie, los cuales se alimentaron de las hojas de los árboles con gran alegría. Me quedé absorta al ver tan majestuosa escena que no noté al Timberwolf detrás de mí. Sin embargo, el lobo de madera fue rápidamente abatido por las mandíbulas de otro depredador. El sonido que produjo el ataque llamó mi atención y ahora sé de quién eran las huellas. Era otro animal que medía 8 metros y era sostenido por 2 patas traseras. Tenía una cabeza grande con 2 cuernos, su cola era alargada y muy gruesa. La criatura me miró un poco sus ojos, analizando la calidad de la carne de mi cuerpo, y dio una serie de rugidos bastante potentes para su tamaño. Entonces 4 más de la misma especie me miraron con sed de sangre. Lancé otro rayo, pero al ser mucho más grandes que los acechadores realmente no tuvo el mismo efecto, y corrí. No miré atrás, corrí nuevamente, ni siquiera vi a la dirección y solo escucho los rugidos de los nuevos enemigos. Decidí voltear atrás solo para ver cómo las criaturas me alcanzan poco a poco, pero de la nada me estrellé con la pata de uno de los cuellos largos. Cuando me reincorporé vi a los gigantes defendiéndose con gran maestría de los depredadores, utilizando su colosal tamaño y dando latigazos con su alargada cola, los cuales fueron efectivos. Di algunos pasos atrás y empecé a correr, pues los gigantes, a pesar de ser herbívoros, eran claramente adversarios de temer. Dejé de correr y tomé un poco de aire. Ya la noche se estaba asentando en el cielo, por lo que la oscuridad se empezó a apoderar del bosque. Entonces vi una luz que sobresalía de la oscuridad y al acercarme vi una pequeña casa construida en un árbol. Volví a escuchar otro rugido que proviene de la pelea que se libra a mis espaldas, suficiente incentivo para acercarme más. Cuando estuve enfrente de la vivienda la analicé un poco, salía un olor aromatizante de ella. Era comida de algún tipo que me devolvió el apetito. No era ese estúpido pasto que solo me dio una falsa sensación de nutrición. Esta comida era diferente, era embriagante. Fue entonces que una cebra salió de su hogar. Me paralicé de inmediato. Probablemente parecía una vagabunda después de pasar tanto tiempo perdida en el bosque, pero la cebra no estaba juzgando y después de un rato me dejó pasar y me dio un plato de estofado de verduras caliente que gocé con toda mi alma. La cebra se llama Secora, al parecer es una experta en hierbas medicinales, aunque admitió que desde que llegaron los monstruos, se interesó por las propiedades farmacéuticas que pueden ofrecer. Al parecer es muy conocida en el pueblo, y hablando de Ponyville, la amable Secora me ofreció llevarme hasta él y también quedarme esta noche en su vivienda. Explosiones se escucharon a lo lejos, gritos de desolación y determinación se unieron en un remix caótico y Starlight volvió a despertar, miró a su alrededor y notó que nuevamente estaba en una forma humana. Estaba en una sala de alta tecnología, incluso más avanzada que en su visión anterior, y mirando por una ventana cercana notó como el nuevo vehículo misterioso se estaba acercando a un planeta que vio mejores días. El planeta tenía 2 lunas, una de ellas en total desolación. Entonces entró un hombre de tez oscura y de gran musculatura con una servoarmadura que en su pecho portaba con orgullo una bandera inusual. Era una amalgama sin igual, tenía una combinación de muchos colores que refleja banderas como la de México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Canadá y muchas más banderas del continente americano. El hombre de ascendencia peruana empezó a hablar. No les mentiré, señores, el planeta Talos es un infierno, los enemigos se cuentan por miles de millones, ni siquiera el cañón solar mostró resultados. El heraldo de Starlight no pudo escuchar el resto, pues una fuerte estática se apoderó de su mente, pero no interrumpió el discurso del hombre. Pero no todo está perdido, pues los planetas Forja y muchos ingenieros expertos en el campo inventaron una máquina que es capaz de separar
Nuevamente la estática en la mente de Starling aisló el sonido y no pudo escuchar el resto. Después del informe del capitán de la nave, todos fueron a recoger rifles de fusión, armas increíblemente poderosas que disparan ráfagas solares capaces de evaporar casi cualquier materia en la galaxia, en conjunto de armaduras de nanoblindaje mucho más efectivo que cualquier protección creada por la humanidad. Starling, aún más confundida por este escenario, se vio obligado a ponerse estos artefactos y subir a una cápsula de desembarco para ser lanzada desde el espacio hasta el planeta Talos en una guerra que no conoce ni entiende. Cuando entró en baja órbita, la Pony convertida en Homo sapien logró ver mejor al enemigo. Eran monstruosidades atroces y pálidas que tenían tentáculos en vez de cabeza, con largas extremidades con las que partían a la mitad a soldados humanos, también criaturas voladoras como babosas que tenían fibras lo suficientemente fuertes para arrastrar humanos y máquinas a sus fauces llenas de dientes afilados y deformes. Sin embargo, el peor fue el de en medio de todas las aberraciones. Era una criatura abominable, sus extremidades tendrían ángulos que no deberían existir, como si midieras y no pudieras calcular dónde empiezan o acaban. En vez de ojos normales, tendría esferas que muestran paisajes de otros mundos o galaxias en colapso. Sus cuernos y colas se moverían con vida propia, como tentáculos en otra dimensión, pero lo peor de todo era que este solo era el heraldo de algo más grande, por lo poco que entendió la no humana, y de alguna manera Starling lo reconoció de alguna manera completamente fuera de su comprensión. Discord, dijo Starling, y enseguida fue arrastrada al abismo oscuro. Desperté de golpe revisando mi entorno, y a mí misma notando que por fin era yo misma, y esta era una aldea pony común y corriente. Sin embargo, algo no estaba bien, pues al salir de la casa donde estaba noté que en el cielo se encontraban miles de bocas hablando miles de lenguas desconocidas para mí. Me di cuenta que todavía estaba soñando. Caminé un poco y vi a un alicornio muy extraño. Estaba hecho de sombras, su cuerno también hecho de la más abrumante oscuridad. Estaba repleta de ojos junto a sus alas, que eran de murciélago. Era la combinación perfecta para salir corriendo, pero no podía. Me quedé enganchada en mi lugar, mientras que el alicornio deforme se acercó de manera lenta. Eres perfecta, pequeño pony, tú y tus variantes son la clave. Sin embargo, necesito que una de ustedes sea la que lance el último hechizo de la raza pony. Para eso falta mucho tiempo. Sé que atormentarte en tus sueños no fue de tu agrado, pero es la única manera para que esa abominación no se entere ni se meta. Tal vez los observadores sí lo hagan, pero realmente no tienen mucho poder en este universo. No temas, mi pequeña luz de estrella. Pronto una de ustedes abrirá los 7 pórticos y harán honor a tu nombre entrando a una estrella, y hasta entonces no voy a interferir más en este universo ni en otro existente, pero las estaré vigilando, mis queridas luces de estrella. Desperté vomitando, desparramando mis jugos gástricos en todo el catre de Secor, la cual me preguntó si estaba bien. Y solo asentí en confirmación, y preguntándome qué es lo que soñé, pues no recuerdo nada. Como ya se me hizo costumbre, como sea hoy por fin llegaré a Ponyville.